Buenos días, mi nombre es Kera Hudson y hoy les voy a leer otro ensayo del libro ¿Por qué la Iglesia del Nazareno debe afirmar plenamente a personas LGBTQ+. Pero la Biblia dice, no es suficiente, dice Randall Hartman. Cuando la Iglesia del Nazareno regrese a sus raíces wesleyanas, avanzará hacia la inclusión total LGBTQ+. Como ministro jubilado de la Iglesia del Nazareno, he dado mi vida a la Iglesia. Asistí a mi primer servicio de la Iglesia Nazarena cuando tenía 3 días de edad. Me gradué de 2 instituciones nazarenas de educación superior. Serví como secretario del distrito de 2 distritos. Pastoreé iglesias nazarenas durante 35 años. El mundo nazareno ha sido mi vida, mi familia, mi pasión. Pero en el otoño de 2021 todo cambió. El tema de la inclusión total LGBTQ+ en la Iglesia del Nazareno comenzó a captar mi atención. Aunque no tengo familiares inmediatos que sean parte de la comunidad queer, decidí explorar el tema. Leí libros, estudié pasajes bíblicos y oré. Me convencí de que Dios abrazaba por completo a los miembros de la comunidad gay. A medida de que los miembros de esta comunidad crecían en su fe, no vi ningún problema en que se unieran a la iglesia y sirvieran en el liderazgo. Escribí un artículo de 500 palabras sobre mi cambio de opinión y lo publiqué en mi sitio web personal. Luego publiqué el enlace en Facebook. Pensé, ¿qué daño podría haber en expresar mi opinión? ¿A quién le importaría? Como ministro no asignado a final de mi carrera, pensé que era seguro compartir públicamente mi cambio de opinión. Después de compartir el artículo, mi superintendente de distrito me contactó para aclarar mi posición. Nos reunimos y tuvimos una conversación civilizada sobre lo que dice la Biblia con respecto a la comunidad LGBTQ+. Al final de nuestra conversación, me dijo que no publicara nada más sobre el tema en las redes sociales. Después de una cuidadosa consideración, le escribí al superintendente de distrito para hacerle saber que Dios me estaba dando luz verde para continuar compartiendo mis artículos en las redes sociales. Respondió solicitando otra reunión. En esta reunión, él y un miembro de la junta asesora del distrito tenían varios formularios que yo podía elegir para firmar y que eliminarían mis credenciales ministeriales. Me animó varias veces a retractarme de mi posición y si lo hacía, todo estaría bien. Pero si no lo hacía, él haría lo que tenía que hacer. Me negué a firmar ningún documento y mantuve mi nuevo cargo. Varias semanas después recibí una carta certificada informándome que se habían presentado cargos formales en mi contra y que habría un juicio. Al cabo de un mes entré en una sala de reuniones para someterme a una prueba. El propósito era despojarme de mis credenciales de ordenación, porque había publicado mi artículo y me negaba a retractarme. En el medio de la sala, mis compañeros se sentaron en mesas juntas para formar una mesa enorme. Estos incluían pastores con los que había servido a lado a lo largo de los años del distrito en Michigan. Habían pasado de ser colegas a jurados. Fue surrealista escuchar los cargos formales presentados en mi contra y que se presentaron pruebas que demostraron por qué mis credenciales ministeriales deberían ser revocadas. El manual judicial de la Iglesia del Nazareno requiere un veredicto unánime. Al final del juicio, no lograron un veredicto unánime y conservé mis credenciales ministeriales. Las personas que intentan desacreditar mi nueva posición a menudo comentan, pero la Biblia dice, a esto le sigue una breve lista de versículos que sugieren la condenación de la homosexualidad. Quienes están en contra de la inclusión total de LGBTQ+ en la Iglesia Nazareno señalan estos versículos como si terminaran la discusión. Pero espera, hay más. La Biblia dice que si tienes la nariz chata o una mano rota, no puedes acercarte al altar con una ofrenda. Levítico 21, 18 al 21. La Biblia dice que si dos hombres están peleando y una esposa defiende a su esposo, pero accidentalmente toca las partes íntimas de otro hombre, su mano debe ser cortada. Deuteronomio 25, 11 al 12.
La Biblia dice que si una persona nace fuera del matrimonio, no puede entrar a la iglesia, al templo. Deuteronomio 23:2. Si ha leído la Biblia con cuidado, sabe que dice muchas cosas que ignoramos o explicamos. Al leer los ejemplos anteriores, es posible que se haya dicho lo mismo. Bueno, es el Antiguo Testamento, pero hay versículos del Nuevo Testamento que también ignoramos. Un ejemplo importante es el mandato de Pablo contra las mujeres que hablan en la iglesia, 1 Corintios 14:34. Esto no es algo implícito en el texto, está despejado. El versículo 34 incluso reafirma la enseñanza para enfatizar la prohibición. La Biblia dice que a las mujeres no se les permite hablar. ¿Por qué la Iglesia Nazareno permite mujeres ministras? Para que quede claro, estoy feliz que tengamos mujeres ministras en la iglesia. Desde el punto que estoy haciendo, en estos ejemplos la persona reflexiva dice, pero hay cosas que considerar como el contexto y la cultura. Exactamente. ¿Por qué somos reacios a aplicar esta misma lógica a los pocos pasajes utilizados para vilipendiar a los miembros de la comunidad queer? Si miramos al 1 Corintios 14:34 y decimos, esto no es lo que la Biblia quiere decir para nosotros hoy, ¿por qué no podemos hacer eso con los versículos que sugieren que la homosexualidad es un pecado? No es suficiente echar un vistazo a un versículo de la Biblia que toca el tema de la homosexualidad y concluir que es un pecado. Sin guía, la tentación de abrazar solo las verdades bíblicas con las que estamos de acuerdo es abrumadora. Este enfoque involuntario para vivir la verdad bíblica nos lleva por un camino de confusión. Es por eso que los teólogos wesleyanos señalan al cuadrilátero wesleyano como una guía para entender la Biblia y vivir sus verdades. Este marco nos enseña a ver la Biblia a través de los filtros de la tradición, la razón y la experiencia. Si recuerdas la clase de geometría, recordarás que un cuadrilátero es una forma compuesta por 4 lados diferentes. Cada lado puede tener diferentes longitudes. Los wesleyanos creen que la Biblia es la pata más larga, la más importante del cuadrilátero, y está sostenida por las otras 3 patas. Cuando proclamamos, la Biblia dice, no debemos ignorar la tradición, la razón y la experiencia. Todos los lados del cuadrilátero impactan nuestra comprensión del texto bíblico. Como ejemplo, piensa en aplicar el cuadrilátero a la esclavitud. La Biblia abraza la esclavitud. Incluso da consejos sobre cómo tratar a los esclavos. Históricamente, la Iglesia señaló a la Biblia como justificación para poseer esclavos. ¿Ves lo absurdo de mirar los versículos de la Biblia sobre la esclavitud y simplemente decir, pero la Biblia permite la esclavitud? ¿Por qué la Iglesia cambió el pro-esclavista a anti-esclavista? Es porque consideraron el lado de la razón del cuadrilátero. Reconocieron que, contrario a lo que dice la Biblia, no tenía sentido que Dios favoreciera la esclavitud. De la misma manera, cuando tratamos de entender la Biblia, debemos permitirnos hacer preguntas como, ¿tiene sentido que Dios condene a toda la comunidad LGBTQ+ por quien aman? ¿Puede un Dios de amor odiar el amor entre 2 personas por ser del mismo género? ¿Debería la iglesia excluir de la membresía a una pareja casada del mismo sexo que testifique ser seguidor de Cristo? ¿Exige Dios que las personas LGBTQ+ nunca deben experimentar una relación sexual aunque estén casadas? No es suficiente decir, pero la Biblia dice. Esa frase no debe terminar la discusión. Al contrario, invita a la discusión. El camino hacia el cambio comienza cuando volvemos a nuestras raíces wesleyanas y permitimos la libertad de cuestionar y debatir. Los intentos del liderazgo de la Iglesia Nazarena de silenciar la discusión sobre la inclusión LGBTQ+ son inútiles. La discusión ya está sucediendo. Las personas y los pastores como yo
No estamos dando cuenta de que el amor de Dios es mucho más grande de lo que alguna vez creímos. Ninguna cantidad de resoplido y resoplido denominacional va a apagar la llama creciente de la comprensión de la amplitud y la profundidad del amor de Dios. El reverendo Randall Hartman es un ministro ordenado jubilado de la Iglesia del Nazareno. Tiene una licenciatura de la Universidad Olivet Nazarena, una maestría en divinidad del Seminario Teológico y un doctorado en ministerio del Seminario Teológico Grace. Como pastor principal tiene 35 años de experiencia. En los últimos 6 años sirvió como pastor interino a largo plazo en 7 iglesias en crisis, llevándolas a la plenitud. Actualmente publica sus escritos en randallhartman.com. Muchas gracias por escuchar este ensayo.